Si Dios existe, ¿por qué permitió el COVID-19? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que la gente sufra? Esta puede ser una de las tantas preguntas que surjan en su mente, y quiero aclarar que este video es en respuesta a una de esas preguntas. Pastor, ¿por qué Dios permitió el COVID-19? Por supuesto, pueden venir preguntas a su mente como: si Dios es bueno, ¿por qué permite que la gente sufra? Que niños mueran de hambre, que muchos se mueran de SIDA o de cáncer. ¿Por qué la gente está en la droga? ¿Por qué las familias se divorcian? ¿Por qué tanto dolor y sufrimiento en la tierra? Podrían ser preguntas que vienen a su mente, y hoy intentaremos responder a muchas de ellas en Fortalece tu Fe. Bienvenidos. Gracias por suscribirse a nuestro canal, por estar con nosotros, y nos ayuda a que lleguemos cada vez a más personas. Cada día somos más. Ayúdenme a llegar a más personas para fortalecer la fe. Y recuerde que tenemos video todos los viernes 5 de la tarde y los lunes para empezar bien la semana de la mano de Dios a las 5 de la tarde. Bienvenidos a Fortalece tu Fe. Soy consciente que no podré responder a todas las preguntas que hay en su mente y en su corazón, pero intentaré al máximo ayudarle a responder en cuanto a este tema y estas preguntas. ¿Por qué Dios permitió el COVID? ¿Por qué hay tanto sufrimiento y dolor si Dios es bueno? ¿A quién no le duele ver a personas sufriendo por una enfermedad, muriendo de cáncer, a niños muriendo de SIDA? ¿A quién no le duele ver el hambre que muchos sufren y aún mueren por desnutrición? ¿A quién no le duele ver cómo personas han sido degradadas, denigradas por la droga o los fármacos? Creo que todos hemos visto esta realidad y hemos sentido ese dolor, pero estas son usadas como excusas por muchos para no creer en Dios o no reconocerlo. Y en este punto quiero aclarar que la mayoría, óigase bien, la mayoría de personas que tienen realidades como estas como una excusa para decir: Dios no existe, no puedo creer en un Dios que permite esto, etcétera, etcétera, no están de corazón buscando una respuesta o una razón para creer, y por el contrario están buscando una excusa para no creer. En otras palabras, ellos ya decidieron su posición y solo están buscando argumentos para justificar lo que creen o piensan. Pero cuando alguien, y hablo de usted, con sinceridad y un corazón genuino, viene delante de Dios a hacer estas preguntas, a decir: ¿por qué Dios lo permitió? Y es para usted este video. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué pasa lo malo en el mundo? Entonces encontrará respuestas y su fe será fortalecida. De eso hablaremos ahora. La idea de que Dios controle todo el mundo para que no haya dolor, sufrimiento, angustia, no haya muertes, no haya divorcios, no haya niños que sufran o personas que se mueran de cáncer o de SIDA o de COVID-19 es contraria a lo que muchas personas realmente quieren en su corazón. ¿De qué habla? Que estas personas quieren que Dios controle el mundo, que no haya esa clase de sufrimientos, pero no quieren cambiar su vida y moral, no quieren que Dios tome el control de sus vidas y obedecerlo a Él, no quieren rendir su voluntad a Dios. En otras palabras, estas personas quieren que Dios controle lo malo en el mundo, pero que Dios no controle a quienes causan el mal. Ya lo dije y lo diré de nuevo. Estas personas quieren que Dios controle, porque que no pase esto, que no pase aquello, pero que no controle a aquellos que causan ese sufrimiento y ese dolor. Es contraria a la idea de decir: Dios controlará el mundo sin controlar a las personas. Cuando usted permite que Dios le controle, el mundo será mejor. Pero por supuesto las excusas vienen, y estas son razones para que muchos digan: Dios es malo, no puedo creer en un Dios así. Mire, pensar que Dios no existe o que Él es malo solo porque vemos sufrimiento y dolor o todo lo que estamos viviendo actualmente es igual al famoso video del barbero que está, bueno, no sé cómo se dice en su país, barbero, peluquero, estilista, que está haciéndole un corte a alguien y dice: no creo que Dios exista, si Dios existiera no habría tanto sufrimiento y dolor en el mundo. Así que este hombre empieza a debatir y a decir: no creo que Dios exista por estas razones. Pero en eso pasa un joven por la calle, un joven con el cabello largo y desarreglado, así greñudo. Y entonces el hombre que está siendo peluqueado, que está siendo atendido por el barbero, le dice: pues sabe, yo no creo que los barberos, los peluqueros, los estilistas existan, porque ese hombre tiene el cabello largo y no debería estar así. Si existieran los barberos, ese hombre no tendría un cabello tan feo, dijo él. El barbero se levantó y dijo: no, un momento, yo estoy aquí y quiero aclararle algo. Si ese hombre, si ese joven viniera en busca de mi ayuda, yo le arreglaría su cabello y no tendría que estar así. Y dice el barbero: pero ese hombre no quiere venir a mí. Ok, esa es la enseñanza.
Es lo mismo. Si la gente, si el ser humano viniera a Dios, viniera en busca de su ayuda, Él cambiaría el dolor por felicidad, el sufrimiento por gozo, las lágrimas por alegría. Dios haría. Pero la gente, de la misma manera que el hombre, el joven, no quiere venir al barbero, tampoco quieren venir a Dios, pero quieren que Dios controle el mundo. Es imposible, es ilógico, es irracional. Pero cuando yo me rindo a Dios y permito que Dios tome el control de mi barca, entonces Él llevará mi barca a puerto seguro. Cuando yo permito que Dios tome el control, el timón y dirija mi vida, todo será diferente. Y concluyamos esta parte en que hay muchos que solo están buscando excusas para continuar en su manera de pensar y vivir su vida como quieran. Así que muchos de ellos estarían en el lugar equivocado y viendo el video que no es. Porque este video es para aquellos que con un corazón sincero quieren respuestas. Así que ¿por qué Dios permite el COVID? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento si Dios es bueno? Quiero aclarar que Dios es bueno, y como diría una famosa película, y usted se la sabe, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Sí, Señor. ¿Por qué pasan estas cosas? Muy bien. Lo primero, Dios dio al hombre libre albedrío. Otra vez, Dios dio al hombre, proporcionó al hombre libre albedrío, la capacidad de decidir sus actos, sus acciones, su manera de vivir. Y mientras el hombre tenga el control de su vida, se equivocará. Son las acciones las que producen los resultados que estamos viendo. Mientras el hombre decida por su propio albedrío dirigir su vida, cometerá los errores y traerá consecuencias como las que usted y yo estamos viendo. Quiero aclarar algo: el virus no estaba y Dios no lo puso. No diré nada más, pero así es. No estaba y Dios no lo puso. Ok, continuemos. Es el hombre quien lo decide. Mientras el hombre no decida que Dios tome el control de su vida, él será el propio capitán de su barco y tendrá que asumir sus propias consecuencias. Así que tengo que decirle que este virus que estamos viendo, el sufrimiento, la angustia, el dolor, niños muertos de hambre, niños con SIDA, no son el producto de Dios, son el resultado, las consecuencias de las acciones del hombre, que ha decidido gobernar su propia vida a su antojo y no ha permitido que Dios gobierne o tenga el timón de su vida. Quiero aclarar que aunque Dios quiere hacer lo bueno, no por eso sucederá. Es necesario que nosotros le entreguemos el control, nuestra vida, y permitamos que Él sea quien la dirija. Mire, perdona a aquellos que no conocen mucho la Biblia, pero yo voy a aclarar. Cuando Dios dijo a su pueblo Israel que ellos iban a estar cautivos 70 años por el enemigo, y Dios les dijo, esto les pasará, quiero aclarar que no fue una decisión arbitraria de Dios. Dios no trajo ese cautiverio porque Él dijo lo traeré. No, aunque Dios lo dijo porque sabía que eso sucedería, Él lo estaba advirtiendo. Y cuando usted lee la Biblia, encuentra que el cautiverio fueron las consecuencias de la desobediencia y del pecado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel decidió desobedecer a Dios, decidió de que Dios ya no lo gobernaría y ellos harían su propia voluntad. Esto hizo que ellos se alejen de Dios. Al alejarse de Dios, no tienen la protección de Dios. Así que el enemigo vino, y como ellos no tenían la protección de Dios porque se alejaron de Dios, el enemigo vino, los desarmó, los tomó cautivos, hoy los llevó presos a su ciudad o país y los tuvo cautivos por 70 años. Dios no lo impuso arbitrariamente, y aunque dijo que acontecería, fueron las consecuencias del hombre. Esto que está pasando no es una imposición arbitraria de Dios, son consecuencias de las acciones, de la desobediencia y de que el hombre ha decidido vivir sin Dios. Cuando usted escucha declaraciones de personas importantes, de personas que están en altas esferas del poder, hablando, hay que sacar a Dios de las escuelas, hay que sacar a Dios del gobierno, tenemos que sacar las ideas religiosas porque van en contra de nuestro sistema, estamos viendo una generación que decide apartarse de Dios y está expuesta a todo lo malo, y eso es consecuencia. Pero es claro que el hombre siempre tiene la manía de excusarse y no aceptar sus propias responsabilidades. Esto no es de ahora. Echarle la culpa a Dios por lo malo que pasa ha existido desde el principio de la creación. El diablo, a través de la serpiente, le echó la culpa a Dios. Adán se la echó a Eva y Eva se la echó a la serpiente. Siempre ha pasado así. Sí, usted y yo nunca tenemos la culpa. La culpa siempre es del maestro, del profesor o la profesora que nos tenía entre ojos y era cuchilla, decimos aquí en Colombia. Pero no nos mintamos, usted era aquel que no le gustaba hacer la tarea, que definitivamente hacía la tarea cuando llegaba al colegio, pero el profesor siempre era el malo. Sí, siempre la culpa la tendrá el agente de tránsito o el policía. Él siempre será el malo, pero no se engañe, era usted quien iba con la licencia vencida o el seguro fuera de tiempo. No era el policía, pero el policía tiene la culpa. Por supuesto, siempre la iglesia es el culpable, el pastor es el culpable, su familia es el culpable, el gobierno es el culpable, y más fácil aún, Dios tiene la culpa de todo lo malo que pasa. Porque el ser humano tiende a excusarse, pero hay algo que tenemos que entender hoy.
Nosotros somos responsables de nuestra vida, de lo que está pasando. Cuando le entregamos nuestro gobierno, nuestro dominio, nuestra vida a Dios para que Él sea el que la dirija, todo cambiará a nuestro alrededor, y ese sufrimiento que queremos que desaparezca realmente desaparecerá, porque Dios hará que usted y yo actuemos de la manera en la que Él espera. Un hombre me dijo y me dio esa excusa: no, yo no creo en Dios porque este virus no existiría, no creo en Dios porque mire tanto sufrimiento y dolor. Y yo le dije: si usted le rinde su vida a Dios y permite que Él la gobierne, le garantizo que quizás no el mundo, pero su vida empezará a cambiar. Él me voltea a mirar y dice: no, porque tendría que dejar el licor. Ok, ese es el problema. Hay gente que prefiere pensar que Dios no existe y busca estas excusas para continuar viviendo en algo que ellos saben que no están bien, y donde acepten la idea de que Dios es real, entonces tendrían que dejarse gobernar por Él y cambiar cosas que no quieren cambiar. Este hombre dice: no, porque tendría que dejar el licor. Tiempo después, su esposa y sus hijos lo abandonaron por el licor. Él era un alcohólico y sus hijos y familia no querían vivir más con él. ¿Quién tiene la culpa, Dios o él? Él. Él fue quien no quiso permitir que Dios lo cambiara y cambiara sus acciones, y esa realidad está en el mundo. Hay gente que no quiere permitir que Dios cambie sus acciones, que no quiere permitir que Dios gobierne su vida, y prefieren excusarse diciendo que Dios es malo porque permite estas cosas. Pero en conclusión, esto es la consecuencia y el resultado de los actos del ser humano. Dios no tiene nada que ver, y por el contrario, Dios es amoroso, está con los brazos abiertos esperando que usted y yo vengamos a Él para ayudarnos. Sí, lo aclararé antes de terminar este tiempo. Dios no creó el SIDA, Dios no creó el cáncer, Dios no abandonó a los niños en la calle, Dios no mezcló las sustancias y los componentes químicos para hacer las drogas, la marihuana, la cocaína o cualquier otra droga sintética. No, señores, no, y no me venga con la excusa: pero Dios creó la mata de marihuana. Sí, pero no para que se la fume, sino como medicina. Eso es como decir que el que creó el cuchillo tiene la culpa de aquel que asesinó a puñaladas a alguien. No, el uso que yo le doy es mi responsabilidad. Dios no fue el que creó ese virus, lo dije y lo volveré a decir: el virus no existía y Dios no lo puso ahí, y no digo más. ¿Ok? Pero nosotros somos responsables. Así que estos son actos realizados por el hombre, la responsabilidad del hombre, y dicho sea de paso, el hombre no se quiere responsabilizar. Hay una famosa frase atribuida a Albert Einstein que dijo: el mal no existe, o por lo menos no existe en sí mismo. El mal es la ausencia del bien. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor. Es igual a lo que ocurre con la oscuridad cuando no hay luz. No es que hay oscuridad, es que hace falta luz. No es que hay mucho frío, es que hace falta calor. No es que hay mal, es que hace falta Dios. El mal es la ausencia de Dios en el corazón de las personas. De manera que si permitimos que Dios entre a nuestro corazón, gobierne nuestra vida, el mal desaparecerá y la bendición y el plan de Dios se hará una realidad en usted. ¡Magnífico! Es decir, que el mal que hay, el COVID y cualquier otra situación que vivimos, eso no es otra cosa sino el resultado de las acciones del ser humano. Y la respuesta está en permitir que Dios gobierne mi vida, en decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo no seré el capitán de mi barco, no quiero hacer mis propias acciones y voluntad, toma tú el control. Y aunque suene religioso, es tan real como aquel hombre que quiera reclamar al hospital porque él no se sana sin querer ir al hospital. Es irracional, es incoherente. Es igual querer que Dios tome el control sin querer venir a Él y decirle: te necesitamos, Señor, ayúdanos. La buena noticia es que hay respuesta. La buena noticia es que Dios nos quiere ayudar y tiene brazos abiertos, oídos abiertos, ojos abiertos. Aquellos que con corazón sincero quieran venir a Él y decirle: te necesitamos. Aquellos que de corazón sincero quieran decirle: toma el control de mi vida, ayúdanos. La buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a ayudar a aquellos que realmente lo deseen. En otras palabras, y aunque lo dije antes, la respuesta al dolor, a la angustia, al sufrimiento y todo lo que usted ve en este mundo y por lo cual quizá usted sufre, está en entregarle, rendirle su vida y su voluntad a Dios para que Él sea el que gobierne. Es decir, la solución está en sus manos y la decisión es suya. He dicho.